Panel de expertos y expertas. Embajadores de la ciencia. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos ha costado, desde luego, cortar esa magnífica pieza de Led Zeppelin, esa autopista hacia el cielo, pero desde luego nuestro cometido a esta hora, como cada lunes, es la de divulgar ciencia aquí en Campus, panel de expertos y expertas, embajadores, embajadoras de la ciencia al día. Hoy, lunes 6 de marzo, vamos a hablar con dos grupos de investigación, nada más y nada menos, porque entre ellos existe una sinergia dentro del campo de la investigación y también, por supuesto, de la divulgación científica. Bueno, pues hoy vamos a tener al grupo de investigación Gestión de Cuidados y Evaluación de Políticas Asistenciales en Cronicidad, Envejecimiento y Cuidados Paliativos del área de Ciencias de la Salud. Y también, por otra parte, tendremos a ese otro grupo, Relaciones Causales y Procesos de Decisión Conductual dentro del ámbito de la psicología. Y contamos con investigadoras, con las personas que representan a esos grupos, sus responsables, María José Calero García y Ana Raquel Ortega Martínez. Todo ello en compañía de José Antonio Ruiz Eliche en las labores técnicas y también por aquí en el estudio de la radio de la Universidad de Jaén, nuestro querido Community Manager y diseñador gráfico Roberto Torres. A la vuelta de nuestro indicativo hablamos ya con nuestras invitadas. Donde la ciencia es arte, donde la investigación es divulgación. Panel de expertos y expertas en Unirradio Jaén. Nos gusta siempre 13 horas, 2 minutos, enmarcar un poco lo que es nuestro día a día aquí en la radio de la Universidad de Jaén en el apartado de créditos. Ahora lo hago después de este indicativo que nos sirve como lanzadera para iniciar nuestro programa. El caso es que hay 3 cuestiones para los y las oyentes de la radio de la Universidad de Jaén. La primera de ellas, esa iniciativa que comenzábamos hoy, en realidad poníamos en marcha hace poquito, la iniciativa 100% CIA, que realmente está teniendo mucho calado en la comunidad universitaria, esa emisión de charlas, conferencias organizadas por las facultades, por los departamentos, por los grupos de investigación y también por los diferentes másteres dentro de la Universidad de Jaén, que, como digo, estamos grabando y emitiendo a través de nuestra radio, a través de la radio de la Universidad de Jaén. También estamos abocados a ese 12º aniversario de Unirradio Jaén, que tendrá lugar desde el día 10 al día 14 de abril, con diferentes programas especiales centrados en la radio como medio de acción social, como medio de divulgación científica, que es justamente lo que hacemos en este programa, como medio de dinamización cultural y, tantas facetas, ¿verdad?, radiofónicas que pondremos en valor durante esa semana. Y al mismo tiempo, y esta es una cuestión que puede sonar prematura para los y las oyentes de nuestra radio, estamos también preparando lo que será nuestro abecedario solidario en su edición 2023. Este año hemos empezado a trabajar antes que nunca. Pero yendo a lo que nos compete hoy en este programa, Campus, panel de expertos y expertas, decíamos que tenemos hoy como invitados a 2 grupos de investigación: Gestión de Cuidados y Evaluación de Políticas Asistenciales en Cronicidad, Envejecimiento y Cuidados Paliativos, cuya responsable es María José Calero García, que está aquí en el estudio de la radio de la Universidad de Jaén. María José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por contar con nosotros una vez más. Bienvenida, muchísimas gracias a ti. También contamos con la responsable del grupo de investigación Relaciones Causales y Procesos de Decisión Conductual. Ella es Ana Raquel Ortega Martínez. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, hablando sobre vuestros grupos de investigación, trayectoria, cuándo se forman, en este caso, María José. Bueno, el grupo nuestro, el CTS 990, se formó hace ya 10 años, en el 2013. En realidad,
estábamos un grupo de investigadoras, sobre todo investigadoras, somos mayoritariamente mujeres, que abordábamos la salud desde una perspectiva mucho más social que clínica. Entonces veníamos de otros grupos que quizás no abordaban de esta manera el concepto de salud, y entonces decidimos, cuando tuvimos el suficiente potencial, pues decidimos solicitar la creación de un grupo nuevo y así lo hicimos. Sí es verdad que en estos 10 años ha evolucionado y actualmente se puede decir que dentro de este grupo hay 3 subgrupos. Estamos alrededor de unas 18 personas y hay 3. Unos que trabajamos sobre todo determinantes sociales en la salud y sobre todo trabajamos con grupos como diferencias de género en salud, como mujeres, fibromialgia, envejecimiento, con este tipo de colectivos. Otro grupo que trabaja más el campo del trabajo social y la educación social, también estudiando el impacto en la salud de los determinantes sociales, y un tercer grupo que son más profesionales asistenciales. Y en este último caso es cuando hablamos de clínica, ¿no? Es que cuando hablamos de clínica, que además son profesionales que algunos de ellos están de docentes, pero otros están en el SAC, son trabajadores del sistema. Pues ese binomio entre lo social y lo clínico, en este caso, Ana Raquel, ¿en tu grupo, en vuestro grupo? Bueno, nuestro grupo es mucho más pequeñito. Nosotros estamos solamente 6 personas, somos 6 investigadoras. El grupo es muy antiguo, se creó en el 1997, o sea que casi era cuando empezaban los grupos de investigación a conformarse. Y bueno, inicialmente nosotros comenzamos con unas líneas de investigación que son un poco las que les dan nombre al grupo, sobre todo lo que era procesamiento de la información y cómo las personas toman decisiones en su vida habitual. Y poco a poco hemos ido ampliando esas líneas de investigación. Eso no lo hemos abandonado, pero lo hemos incluido más bien en líneas bastante más amplias. Por un lado, ahora mismo estamos desarrollando una parte, sobre todo lo que es tema de intervención asistida con animales, desde el ámbito pues tanto educativo como desde el ámbito de la clínica, y por otra parte pues tenemos una línea bastante más desarrollada de manera grande sobre envejecimiento, y dentro de eso como 2 vertientes. Por una parte todo lo que son cuestiones de envejecimiento y el uso de tecnologías de la información, robótica, etcétera, y por otro lado, pues que es lo que nos une con el grupo de María José, toda lo que es la parte pues del desarrollo de intervenciones destinadas a ayudar a las personas mayores desde la perspectiva del ámbito de la psicología y sobre todo de lo que ahora se ha venido a llamar la psicología positiva. Aunque serán temas que efectivamente trataremos a lo largo del programa, me viene así, a bote pronto, como se suele decir, una pregunta. En el caso de la intervención en el ámbito de mayores, que es una de las ramas o uno de los ámbitos que os une, cuando hablamos de decisión, ¿hablamos de decisión por parte de la persona mayor o por parte del entorno? A ver, desde la perspectiva que nosotros la tomamos, ni una cosa ni la otra. Es decir, lo que nosotros intentamos investigar es qué tipo de información son las que las personas en su día a día, tanto por parte de su entorno como por parte de la persona, están teniendo en cuenta a la hora de tomar decisiones. Es decir, siempre se considera que el ser humano es un ser racional, y la investigación lo que viene a demostrar es que somos muy poco racionales, cuando lo que aplicamos son heurísticos realmente, ¿no? Entonces esta línea de investigación lo que intenta estudiar, y en lo que estamos, es saber qué tipo de heurísticos son los que nosotros utilizamos habitualmente para tomar decisiones, y cómo realmente muchas veces no tenemos en cuenta la información objetiva que sería más relevante, sino otra información que es bastante más emocional y que es la que de alguna manera nos llega, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Cuando hay un accidente de avión y hay muchísimos muertos, todo el mundo de pronto le da muchísimo pánico viajar en avión. Realmente, si lo pensamos, donde con diferencia hay más muertos cuando se hacen viajes en carretera. Sin embargo, esa información emocional es la que nos lleva ahí. Cuando yo me voy a comprar un coche, puedo leer 20 revistas especializadas, pero al final pesa mucho más qué dicen mis amigos, qué dice mi familia de los coches que han tenido a la hora de tomar esa decisión. Entonces, lo que intentamos ver es si realmente existen unas reglas que nos permitan saber en determinados momentos pues, qué tipo de decisiones tomaría la persona, también para ayudarla
a tomar decisiones correctas teniendo en cuenta todo ese tipo de información. Es decir, es a partir de hechos consumados, es decir, de decisiones ya tomadas, cuando de forma deductiva se plantea ese panorama, ¿no? ¿Por qué tomamos esas decisiones? Efectivamente, y qué información procesamos para tomar esa decisión. Bueno, pues hablamos, María José, si te parece, y también ahora se lo preguntaré a Ana Raquel sobre seminarios, congresos, reuniones científicas que hayáis organizado en vuestro grupo. Hombre, antes de la pandemia sí organizamos alguna reunión científica desde el propio grupo. Desde la pandemia acá, que tú sabes que han cambiado mucho las cosas, lo que sí hemos participado y hemos organizado seminarios y jornadas y reuniones a petición de determinados colectivos. Por ejemplo, el Instituto de Estudios Jienenses nos pidió que organizáramos una mesa sobre envejecimiento y ciudades amigables, y entonces lo hicimos, o las asociaciones de fibromialgia nos pidieron también que participáramos sobre mujeres y fibromialgia, que es uno de los trabajos que también hemos desarrollado, y así lo hicimos. O también creo que fue, no sé si fue alguna organización sindical nos ha pedido también, justo el año pasado, con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, que hiciéramos alguna intervención sobre salud y mujer, y también organizamos la mesa redonda, que esa fue además en conjunto los dos grupos de investigación. Es decir, que ahora mismo estamos, más que organizar, estamos un poco a demanda de lo que los colectivos, organizaciones y asociaciones nos piden. Además, encuentros científicos en los que entran en contacto muchísimas disciplinas, ¿no? Sí, siempre. Es que la verdad es que yo parto de eso, de que tenemos que apoyarnos unos grupos en otros, unas disciplinas en otras, para sacar adelante realmente proyectos provechosos. Nosotros, que te digo yo, ahora mismo estamos trabajando mucho en la línea de envejecimiento, monitorización, teleasistencia en residencias, teleasistencia a raíz de toda la movida de la pandemia y del cambio conceptual de la atención sanitaria. Pero eso, si no te apoyas en gente que realmente sepa de telecomunicaciones o de informática o de digitalización, pues difícilmente. Pero si no te apoya, si esta gente a su vez no se apoya en personas que sean más expertas en el terreno de las emociones, de la psicología, de las relaciones humanas, tampoco pueden hacer nada. Y si no nos apoyamos en sanitarios o en asistenciales, que sepamos lo que estamos hablando, es decir, la investigación obtiene los máximos frutos cuando realmente establece una red de profesionales y de expertos, investigadores expertos, que potencian los temas. No somos autosuficientes. Vuelvo a romper el guión, como suele ser el caso, porque surgen temas sumamente interesantes. Decía María José, Ana Raquel hablaba sobre ese antes y después de la pandemia. En vuestro caso, en vuestro grupo de investigación, en vuestro ámbito de investigación, de alguna forma también se han alterado los pilares, se ve ese cambio, es decir, en el apartado emocional, en el apartado de los mayores, nos hemos fijado más en ellos han tomado más conciencia, o de alguna forma todo se ha revolucionado. A ver, yo creo que sí, o sea, yo creo que la pandemia ha sido mucho más que el confinamiento y el problema que supone de salud, ¿no? Que realmente ha cambiado nuestra forma de pensar, ha cambiado nuestra forma de proceder en muchas cosas. Yo creo que en algunas cosas para bien y en otras para mal. Las que son buenas espero que se queden, y las otras pues confiemos en poder olvidarlas. Y realmente, bueno, María José lo decía, es decir, ahora mismo el planteamiento en muchos aspectos es muy distinto, porque la pandemia nos ha enseñado dos cosas. Por un lado, que no estábamos preparados para determinadas cuestiones, y por otro lado, pues bueno, que podemos desarrollar otras formas de hacerlo, ¿no? Las dos te hemos comentado antes, por ejemplo, el término del uso de las nuevas tecnologías, de la teleasistencia. Eso es un gran avance que no se tiene por qué olvidar porque ya no estemos en pandemia, porque realmente pues eso nos sirve para mucho. Y en la propia universidad tenemos grupos, bueno, nosotras dos representamos dos grupos que trabajan conjuntamente en eso, pero hay otros grupos de investigación que también trabajan en este tipo de temas. Por ejemplo, hay algunos grupos de ingeniería informática que están trabajando muy bien en todo esto. Y lo que decía María José es fundamental, la colaboración. Y de hecho, pues nosotras estamos en contacto con personas de ese tipo. Y por otro lado, yo creo que eso podemos pensar que es más investigación básica, pero luego está la parte de investigación aplicada,
que es muy importante. Entonces, desde ese punto de vista, pues los dos grupos de investigación estamos colaborando con distintas entidades y estamos llevando a cabo proyectos que para ellos son útiles porque realmente les están sirviendo para mejorar todas sus prestaciones, y a nosotros nos sirve también porque realmente pues estamos aprendiendo y estamos pudiendo investigar sobre temas que nos pueden ayudar en un futuro, ¿no? Tenemos que pensar que el envejecimiento, nos guste o no, es el futuro de todos, y que por lo tanto cuanto más trabajemos para mejorarlo, pues mejor nos va a ir a todos, a las personas mayores actuales, que realmente se lo merecen, y a nosotros en un futuro. Bueno. Efectivamente, aquí nos hemos hecho eco, ¿verdad?, de ese trabajo dentro del ámbito de la ingeniería informática. Macarena Espinilla nos habló sobre esta cuestión. Yo me sigo preguntando hoy en día, y a raíz de lo que comentáis, ¿no?, dentro del ámbito del envejecimiento, el envejecimiento activo, esas ciudades amigables de las que hablabais, no sé si ha habido un impulso realmente, bueno, pues muy evidente en los últimos años, porque estos conceptos antes no estaban entre nosotros, ¿no? No sé si es que una cosa lleva a otra y esto nos lleva realmente a tomar conciencia, como he dicho antes. Antes no hablábamos de esto, antes no teníamos conciencia acerca de ello, ¿no? No sé si éramos reactivos y ahora somos un poco más proactivos. Bueno, yo pienso que es verdad que se habla más, que son conceptos que están más de cara a la gente, que somos más proactivos, pero también pienso que todavía estamos en la superficie de la cuestión. Se habla mucho de, llevamos muchos años, y dirán, llevamos muchos años hablando, pues qué te digo yo, de la atención centrada en el paciente mayor, llevamos muchos años hablando de envejecimiento exitoso, pero también la realidad que nos encontramos, hablando de realidades, es que cada día salen más noticias en prensa que además reflejan una realidad de que las personas mayores no están siendo bien tratadas. Y esto incluso los investigadores lo vemos. Hemos visto cómo sistemas de teleasistencia y monitorización han empeorado en algunas ocasiones a las personas mayores porque han sustituido al contacto humano, a las relaciones humanas y al contacto físico. Y yo creo que estamos ahora mismo en esa fase en la que somos conscientes, se nombra mucho, pero tenemos que entrar en la profundidad e investigar realmente dónde están los fallos del sistema que sigue ocasionando que las personas mayores no lleguen a tener la calidad de vida que se merecen, porque no la tienen hoy en día. Y entonces yo creo que ahora mismo que es una fase necesaria, la fase de que por lo menos nominalmente somos muy proactivos y publicamos mucho y hacemos mucho y vemos mucho, es necesaria, pero que no nos podemos quedar ahí, que tenemos que entrar en profundidad a estudiar realmente lo que pasa debajo de esa palabra o debajo de esos conceptos. Sí, bueno, yo también creo que además tenemos otro problema, y es que en el modelo actual del que partimos estamos asumiendo que la persona mayor es la que se tiene que adaptar al sistema, cuando debería de ser al contrario. Debería de ser el sistema quien se adaptara a la persona mayor. Y además también estamos viviendo otro cambio que es importante, y es que las personas mayores de hoy en día no son las personas mayores de hace ni 30 ni 40 años, es decir, ni el nivel cultural ni el tipo de requerimientos que una persona tiene ahora mismo son muchísimo menos los de antes, empezando porque el apoyo familiar antes era mucho mayor de lo que puede ser ahora el núcleo familiar es mucho más pequeñito, continuando porque el nivel educativo de las personas mayores de hoy en día es muchísimo más elevado, con lo cual también pues tienen otro tipo de requerimientos y tienen otro tipo de intereses, y todo eso el sistema no lo refleja, es decir, realmente el sistema va muy por detrás de lo que es la evolución que nosotros estamos teniendo. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea María José, ¿no? O sea, hay que investigar eso y hay que intentar que los profesionales, todos, nos metemos todos ahí, pues realmente nos demos cuenta de que no le podemos pedir a las personas mayores que sean ellas las que se adapten. Somos nosotros los que tenemos que conocer cuáles son sus necesidades y cubrirlas, y además cubrirlas adecuadamente. Me vienen a la memoria, ¿verdad?, ecos de ese último abecedario solidario que dedicamos justamente a la soledad de las personas mayores y cuestiones que estuvimos hablando, por ejemplo, con Yolanda de la Fuente Robles acerca de ese ministerio de la soledad que hay en otros países.
temas que realmente nos estremecieron en su momento. Bueno, pues vamos a hablar, si os parece, como antesala de lo que será la segunda parte de nuestra entrevista aquí en Campus Panel de Expertos y Expertas sobre el deterioro cognitivo, cómo nos afecta, pero yo quiero lanzar una pregunta ante todo. Hemos hablado de que efectivamente todos llegaremos a esa edad, una edad en la que se habla de envejecimiento, se puede hablar de envejecimiento activo, que es lo óptimo, lo deseable, pero ¿hay alguna faceta del ser humano en la que no hablemos de deterioro, en la que no hablemos de involución o de empeoramiento cuando hablamos de esa edad, de la tercera edad? Bueno, vamos a ver, esto es un proceso. Y como todo, cuando uno va cumpliendo años, evidentemente va perdiendo algunas cosas y va ganando en otras. La investigación básica lo que nos dice es que realmente el deterioro cognitivo es un continuo. Entonces no hay un punto en el que tú digas, uy, a partir de aquí va a aparecer la demencia o va a aparecer lo que ya podemos considerar un deterioro grave. Y lo que sí sabemos, y eso sí que es muy importante que las personas se conciencien de eso desde muy temprana edad, es que llevar una vida activa, que no es salir a correr exclusivamente, sino que es llevar otro tipo de actividades, tener una vida rica en muchos sentidos, es lo único, es nuestra única herramienta para evitar ese tipo de deterioro. Y bueno, más que evitarlo, retrasarlo. Entonces también hay que asumir, en fin, pues que pérdidas de memoria, pérdidas de determinadas cuestiones se van a ir dando poco a poco. Pero si estamos atentos y trabajamos sobre eso, de la misma manera que todos queremos tener una estabilidad física y estar muy bien, y por eso vamos al gimnasio, salimos a correr a la calle, pues hay que pensar que también hay que hacer ejercicios de tipo mental y llevar un determinado tipo de vida para conseguir que nuestra mente también siga estando bien. Y eso sí que se puede lograr, salvo el problema de que pueda aparecer una determinada enfermedad. Es cierto que hay personas mayores, todos conocemos casos de personas que están cerca de los 90 años y siguen siendo muy, muy lúcidas. Bueno, pues en las que hay que fijarse, ¿no? Y un poco el planteamiento sería esa persona que ha hecho y que tiene, al margen de la genética, y eso ahí es donde tenemos que ir también nosotros, a intentar conseguir eso. Sí, totalmente de acuerdo. Yo hay una cosa que le comento siempre a los alumnos del máster de gerontología, que el envejecimiento hay que empezar a cuidarlo desde el momento en que nacemos. Y lo mismo que a nivel, que te digo yo, de estética, cada vez las personas estamos usando pues las cremas antiarrugas, muchos más jóvenes, que ya hay, y eso antes se usaban a partir de los 50 años y ahora se usan a partir de los 15. ¿Por qué no cuida el deterioro cognitivo desde mucho antes? Y entonces eso es lo que tienen que plantearse, que el envejecimiento se va a preparar, la calidad del envejecimiento de cada uno de nosotros la vamos a preparar desde muy jóvenes, prácticamente desde que nacemos. Mientras más sana sea nuestra vida, más sano va a ser nuestro proceso de envejecimiento. Quizás porque hasta hace poco, no sé, había cierta asunción o resignación a, bueno, el hecho es que los años pasan y es así, no hay, es ley de vida, como se suele decir normalmente, ¿no? Y no hemos sabido, no sé si utilizar el verbo luchar, al menos contrarrestar ese tipo de cuestiones que nos suceden, ¿no? Bueno, pero ahora sí se hace. Lo que pasa es que, bueno, María José lo decía antes muy bien, no lo suficiente, ¿no? Pero sí es verdad, es decir, lo podemos ver en cosas muy cotidianas. Si tú miras las fotografías de personas de 40 años, de hace 40 años, te parecen ancianos. Si miras incluso fotografías, pues no sé, de abuelos, bisabuelos, del día de su boda, te da la impresión de que es que casi que ya es que se estaban jubilando, ¿no? O sea, el aspecto físico era completamente diferente. En eso hemos ganado mucho. Bueno, pues también ahora hay que ganar en la otra parte. Luego está la cuestión de lo que comentábamos antes. Antes la vida era mucho más sencilla en el sentido de que tu núcleo era muy diferente y a lo que ahora tenemos muchas demandas que generan mucho estrés. El estrés evidentemente no es bueno, ni para el físico ni para la mente tampoco, ¿no? Entonces hay que aprender a hacer todo eso, pero esto tampoco es tan nuevo en realidad, porque la Organización Mundial de la Salud hace mucho tiempo que ya no hablaba de todo esto, ¿no? O sea que si miramos, a partir de los años 40 la Organización Mundial de la Salud ya se estaba preocupando sobre estos temas. Lo que sí es cierto es que yo creo que ha ayudado a darle un empujón a todo esto el hecho de que, nos guste o no, tenemos una población terriblemente envejecida.
Y hay una evolución del ser humano. Es decir, de la misma manera que antes se consideraba que la adolescencia acababa a los 16 años y ahora tenemos adolescentes hasta los 27 o los 28, bueno, ya hay quien no madura nunca, pues también es verdad que antes, a partir de los 65, ya parecía que todo el mundo entraba en el mismo saco, persona mayor, jubilada, donde el estereotipo que teníamos era, bueno, pues la persona que salía un ratito a caminar, a tomar un poquito el sol en un banco y poco más. Hoy en día las personas más de esa edad no son así en absoluto, ¿no? O sea, entonces todo eso también va evolucionando, evidentemente. Hablabas de población muy envejecida. El otro día, consultando el número de habitantes de Jaén, me quedé impresionado porque no sé por qué tenía yo en mente la cifra de 150.000 y de repente descubro 111.000 a día de hoy. Pues esto es llamativo al máximo, ¿no? Sí, vamos, lo es, pero que es verdad que o sea, España es un país con una población muy mayor, gracias a que tenemos unas condiciones de vida muy buenas, también hay que decirlo. Dentro de España, pues creo que Galicia, ¿no?, era la comunidad autónoma donde había el mayor número de personas mayores, pero luego dentro de Andalucía, por ejemplo, Jaén es una provincia que tiene una población muy mayor, sí. Jaén destaca en eso. Y bueno, pues eso hay que cuidarlo, es decir, y hay que cuidarlo desde todos los puntos de vista, porque tampoco podemos olvidarnos de las personas mayores que están en el mundo rural. Yo iba a preguntar precisamente por esto, y disculpa que te interrumpa, porque he leído en varios artículos que bueno, la longevidad está directamente relacionada con, bueno, por supuesto, la calidad de vida. Y se afirma que en el marco rural, en el ámbito rural, la gente como que, y disculpe, vamos, voy a utilizar una expresión un poco, dura más, ¿no? Sí, es que yo creo que el ámbito rural le da algunos factores que mejoran esa calidad de vida, ofrece factores que mejoran. Muchas veces, bueno, por las investigaciones que además nosotros hemos realizado, las personas mayores en el ámbito urbano, en ciudades, viven en pisos, pisos con mucha más difícil accesibilidad a espacios libres, escaleras. Las personas en el mundo rural muchas veces viven en casa, siguen manteniendo el ir al huerto, actividades que no son retributivas, no son económicamente retributivas, pero son actividades que las mantienen en activo. Las redes sociales son mucho más potentes, aunque no tengan núcleo familiar. Las sillas en la puerta, se reúnen los vecinos. Sí. Y hay una serie de factores que realmente le da calidad de vida al envejecimiento. España realmente tenemos un índice de calidad de envejecimiento global muy bueno. A nivel mundial estamos considerados el país 25 de todos los países que hay valorado con el índice global de envejecimiento, y estamos el tercer país en salud. El tercer, después de Suecia, no me acuerdo si es Suecia, Noruega y nosotros. Es decir, que realmente nosotros tenemos este índice te mide la calidad del proceso de envejecimiento. Después estamos mucho más atrás en otros factores, como a lo mejor el económico, hay 4 factores que mide, pues en el económico estamos más atrás. Pero también en la ocupación ocupamos un puesto, yo creo que alrededor del 30 y tanto, es decir, que las personas mayores también mantienen, sobre todo en núcleos urbanos, determinadas ocupaciones que les hacen mantenerse en activo. Es decir, que nuestro proceso de envejecimiento es de los 25 mejores a nivel mundial. Estamos en un buen ranking, a nosotros que nos gusta tanto utilizarlo. Entonces, bueno, tenemos que fijarnos dentro de eso en qué fallamos y en qué somos pioneros, ¿no?, para potenciar una cosa y mejorar la otra. Se me ha quedado un poco en el tintero ese anhelo, esa curiosidad por saber en qué mejoramos a medida que bueno, crecemos o cumplimos años. Como personas, dices. Pues mira, por ejemplo, mejoramos en felicidad y en satisfacción con la vida. O sea, extrañamente, al menos esa generación, la que tenemos ahora de personas mayores, en España se consideran muy felices. Porque relativizamos quizás a medida que cumplimos años. Vamos a ver, yo creo que más que porque relativicemos, yo creo que porque conforme vamos cumpliendo años nos fijamos en determinadas cuestiones que a lo mejor cuando somos más jóvenes pasamos por alto. Creo que también
esto viene un poco también relacionado con lo que hablábamos antes del ajuste de determinadas generaciones. Tenemos una generación de personas mayores que han sufrido mucho. Claro. Tenemos una generación de personas mayores que todavía algunas de ellas han vivido los coletazos de una Primera Guerra Mundial, han vivido una guerra civil, han vivido una Segunda Guerra Mundial, han vivido una posguerra, han tenido unas condiciones de vida muy duras. Y si tú lo piensas ahora, pues tienen unas condiciones infinitamente mejores. En muchos sitios, en las ciudades grandes no, pero en muchos sitios pequeños, estas personas han pasado buena parte de su juventud y parte de su madurez, pues a lo mejor todavía sin tener agua corriente en sus casas, sin tener un buen nivel de calefacción, sin tener muchas cosas que ahora son habituales para todos. Si tú miras atrás, es evidente que yo me sienta mucho mejor cuando tengo esa edad, ¿no? Porque realmente es que he mejorado en muchas cuestiones. Esto por una parte. Y por otra parte, luego, pues es cierto que yo creo que a pesar de que siempre se ha tenido un poco la idea de que la persona mayor es una etapa en la que simplemente sufre pérdidas, en las que ya pues empiezan a morir tus amigos, tus familiares cercanos, etcétera, en España sigue existiendo un apoyo social y un apoyo familiar importante hacia las personas mayores, aunque todo eso tengamos que mejorarlo, y eso hace pues que sus niveles de satisfacción sean buenos. En algunas de las investigaciones que nosotros hemos llevado a cabo sobre fortalezas personales, pues, por ejemplo, hemos visto que la fortaleza del perdón, que de alguna manera te reconcilia con tu pasado, las personas mayores la tienen muy desarrollada. Bueno, eso es bueno. ¿Por qué? Porque si yo he vivido una mala situación y soy capaz de, no hablo ya de personas, sino simplemente de situaciones, y soy capaz de perdonar todo eso, realmente lo que estoy haciendo es liberarme de toda rabia, de resentimiento. ¿Eso qué va a hacer? Pues que tenga un nivel de estrés más bajo y que me sienta muchísimo mejor y mucho más feliz. Entonces eso ayuda física y psíquicamente también. A mí no me gustaría sacar un tema, pero básicamente a raíz de lo que tú estabas comentando, y también con la experiencia que he tenido de entrevistar a personas ya con una edad, y también a raíz del concepto de perdón, he notado que sobre todo, porque yo os iba a preguntar sobre si hay una diferencia evidentemente en el envejecimiento de la mujer y el hombre, asumo que lo hay, y en esas entrevistas yo he notado en muchos de los casos que las mujeres, echando la mirada atrás, por cuestiones que sufrimos en este país, tienen la sensación de no haber vivido. Y ahora intentan, digamos, reflotar su motivación, sus propósitos de vida, y se encuentran como que acaban de despertar, ¿no? No sé si habéis constatado esta cuestión. Sí, eso lo ves muy bien en los grupos de la Universidad de Mayores. O sea, en los grupos de la Universidad de Mayores tú ves señoras de 80, 80 y que realmente es que han florecido ahora. O sea, es que yo creo que el término es florecer, porque de pronto pues se encuentran, hemos tenido casos de mujeres que han querido estudiar y no han podido, claro, o no las han dejado, claro, y que ahora de pronto dicen, bueno, pues yo quiero conocer y me matriculo en la Universidad de Mayores y voy a aprender, que no he salido nunca de mi casa y ahora voy a viajar, porque me voy del brazo de mi amiga fulanita que está como yo y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Entonces realmente es una recuperación importante, ¿no?, la que ellas están teniendo. Y como físicamente están bien, pues adelante. Y también influye otra cosa que ha comentado antes Ana Raquel, que es que se están incorporando al grupo de mayores personas que son mayores, pero con otro nivel cultural más alto, con otras actitudes diferentes, que sí han tenido una vida participativa y activa, porque ahora las personas que se están incorporando a este grupo con 67 años, 68, 70, ya su vida ha sido diferente a las que tienen 80 o más. ¿Qué pasa? Que en cierto modo hace que estos grupos sean más participativos, sean más activos y que estas mujeres florezcan más. Es como un apoyo, un refuerzo son para las personas, ¿no? Exactamente, como ir a rueda de, ¿no? Exactamente. Y entonces esto está haciendo que las mujeres mayores pues realmente estén tomando otra participación mucho más proactiva, que antes ha utilizado el término. Y sí es verdad que el envejecimiento es totalmente diferente o muy diferente entre hombres y mujeres. En diferentes estudios, bueno, se ha visto, las mujeres enferman más, tienen muchas más enfermedades, pero viven mucho más años.
y además viven con un mayor nivel de independencia. ¿Por qué? Porque tienen una mayor adherencia a los tratamientos farmacológicos, una mayor adherencia al seguimiento clínico de sus patologías, pero también porque son más activas en su vida diaria, porque están menos sobreprotegidas, mientras que los hombres, esa sobreprotección que muchas veces le damos las redes que están alrededor, hacemos que empeoren en su dependencia. Yo a veces lo comento en plan de broma, digo, estamos provocando que enfermen o matando a los hombres de cariño, de sobreprotección, porque muchas veces estamos allí poniéndole la comida antes de que se levanten, pues esto se hace mucho con los pacientes muy mayores. Al final tienen un mayor deterioro porque se incorporan mucho después a las actividades de la vida diaria y cuando quieren incorporarse ya lo hacen en unas peores condiciones. Yo sé que hay muchas cosas de las que hablar, ¿verdad? Pero es que no puedo evitar seguir pensando en preguntas que me vienen a la cabeza. Habéis hablado sobre independencia. Evidentemente, hablar de personas mayores también nos lleva a hablar de dependencia. Y yo quiero referirme a dependencia emocional con respecto a los hijos. Es decir, ¿en qué momento se debe producir, o no lo sé cómo expresarlo? Es decir, ¿en qué momento esas personas mayores deben tomar la decisión de, a partir de ahora mis hijos ya han crecido, tienen una estabilidad, voy a ir yo no por mi lado, pero sí un poco tomar cierta distancia, ¿no? Porque asumo que los padres, en definitiva, y siempre, constantemente y hasta el final de sus días, miran a sus hijos y dependen un poco de esa relación y a lo mejor no son lo suficientemente felices de forma independiente porque siguen mirando ahí, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que uno es padre o madre desde que tiene el niño hasta que se muere. Eso, vamos a partir de ahí, ¿no? Y tus hijos te van a seguir preocupando eternamente. Pero yo creo que esto es una cuestión básica y fundamentalmente de educación emocional. Entonces, a las personas hay que educarlas desde pequeñitas en que deben de ser independientes emocionalmente. ¿Por qué? Porque además evitamos muchos problemas. Es decir, hemos venido aquí a hablar de envejecimiento, pero ese es uno de los grandes problemas, por ejemplo, en el caso del maltrato. El maltrato en muchísimas ocasiones se mantiene, se continúa, porque la persona maltratada es dependiente emocionalmente de su maltratador. Y hablamos muchas veces, no, es que las personas, es que en el caso de la mujer, es que la mujer no tiene unas condiciones económicas, es que no es verdad. O sea, el maltrato se da en clases sociales altas, en mujeres que tienen trabajo, que son sobradamente independientes económicamente, y sin embargo existe esa dependencia emocional. Y en el caso de los padres y las madres, yo creo que sucede igual. Es decir, hay muchas familias, y quizás esto haya pasado más hasta ahora en el caso de las mujeres que de los hombres, porque tradicionalmente la mujer no trabajaba fuera de casa, que han decidido que su vida son sus hijos. Claro. Eso es un error terrible, porque los hijos afortunadamente vuelan y se independizan y una persona tiene que tener su vida, ¿no? Entonces yo creo que esto es un problema de educación emocional, básicamente lo que tú estás planteando, el enseñarle, a lo mejor ahora a esta gente ya un poco tarde, a personas muy mayores, pero bueno, que realmente que deben de tener una buena relación con sus hijos, por supuesto, que los hijos a partir de un determinado momento pues también están ahí para apoyar a sus padres, porque en algunos aspectos a lo mejor los padres ya son muy mayores y lo necesitan, pero que cada uno tiene que tener su vida, eso por supuesto, y que hay que romper con eso. Y esto es aplicable tanto a la situación más óptima que puede llegar a causar la sobreprotección, y que en definitiva también es una dependencia, como si la situación es negativa, es decir, si la relación no es buena con los hijos, también es un lastre emocional. Ahora se está llegando también a otra situación que está perjudicando mucho y que emocionalmente también provoca esta dependencia, que es la cantidad de personas jóvenes que no se pueden independizar, y no tan jóvenes, con 40 años, 40 y tantos, que dependen todavía de los padres, y que ahí están provocando realmente una dependencia emocional que además no es positiva, porque es el sentido de responsabilidad de las madres y de los padres hacia esos hijos que ya no tienen edad de estar allí, que ya tenían que tener su independencia, y que están en una casa, y con los cuales este sentimiento de responsabilidad hace que tenga un enganche emocional
fuerte, con lo cual no deja desarrollar ni a las personas mayores, las deja desarrollarse en ese proceso de envejecimiento que tiene que ser natural, evolutivo, ni a las personas jóvenes tampoco. Y esto lo estamos viendo cada día más, pues cada día los problemas económicos son más grave en este grupo, en este colectivo de gente joven que no se puede independizar. Porque la toma de decisiones en este caso estará condicionada, ¿no? Evidentemente, claro, es que el factor económico es fundamental. Es decir, tú puedes ser muy independiente emocionalmente, pero si no eres independiente económicamente, no te vas a ir de casa de tus padres, eso es evidente, ¿no? Y está lo que estaba comentando María José, bueno, pues la sobreprotección a veces va en los dos sentidos. Que la persona mayor sobreprotege al hijo, pero luego cuando ya ellos son muy mayores, también los hijos tienden a tratar a sus padres como si fueran unas personas inútiles cuando no lo son. Entonces, es una mala situación, la mires por donde la mires, evidentemente. Pero ahí yo creo que fundamentalmente, cuando el problema es económico, ya no estamos hablando nada más que de eso, de intentar conseguir, bueno, pues que la situación cambie y que esos hijos se puedan independizar. Y a veces también a los hijos hay que empujarlos a que se independicen, porque también hay hijos que a lo mejor sí que tienen la situación económica para hacerlo, pero bueno, en casa de papá y mamá se está bien porque tengo cubierta otro tipo de necesidades, ¿no? Entonces a veces también hay que saber darle la chuchona al hijo y decirle, no, ya te puedes estar marchando, que yo quiero recuperar, bueno, en cierta medida mi relación de pareja, que muchas veces pues no es la misma cuando están los hijos todavía en casa, y luego también pues si no hay una pareja, pues bueno, mi vida independiente, ¿no? Al margen de eso. Sí, porque en algunos casos cuando se produce ese síndrome, creo que se llama, del nido vacío, a partir de ese momento quizás algunas parejas se reencuentran, ¿no? Sí. Es que realmente el momento, es decir, cuando los niños son pequeños, evidentemente es muy difícil mantener la relación de pareja. Nosotros lo hemos comentado muchas veces, que si algo pone a prueba una relación de pareja es un hijo, porque realmente pues, se plantean situaciones complicadas. Conforme los hijos van creciendo y se van independizando, cierta parte se recupera, pero realmente cuando la recuperas del todo es cuando los hijos se marchan de casa y tú ya tienes nuevamente otra vida. Entonces, lo del síndrome del nido vacío, bueno, yo creo que esos son generalmente madres más que padres que se han volcado excesivamente en su hijo y que han pensado que su vida son su hijo, sin darse cuenta de que no, de que los hijos son una parte muy importante de su vida, pero no son el 100% ni muchísimo menos. ¿Consideráis que es injusta y cruel esa afirmación de que a medida que nos vamos haciendo mayores nos convertimos de nuevo en niños, o está fundamentado científicamente? Depende cómo realices esa afirmación, porque en realidad si esa afirmación la haces bajo el punto de vista de que ambos procesos son unos procesos que requieren de una evolución muy rápida, que requieren grandes mecanismos de adaptación, es una afirmación real. Y es una afirmación que incluso yo he hecho en algunas de las clases, porque tanto en un proceso en los primeros años de vida como a partir de los últimos años de vida, tenemos que tener unos mecanismos de adaptación y una capacidad de adaptación para suplir esa evolución tan rápida. Una es generando y otra es generando, pero son dos evoluciones muy rápidas, y entonces en eso sí tienen muchas cosas en común. Si lo haces de la manera despreciativa que se hace, utilizando los tópicos de los dos tienen pañales, los dos comen puré y ninguno de los dos tiene dientes, evidentemente es cruel y despreciativa. Y la forma en la que se les habla también, ¿no? Y la forma en que se les habla. Como si fueran niños, ¿no? Sí, y como si fueran no solamente niños, sino como si fueran tontos. Que eso Sobre también se hace con los niños. Es el edadismo, ¿no? Exacto, eso es verdad, que eso hay que erradicarlo totalmente. Entonces, lo único que es una afirmación positiva y que no es cruel es que ambos procesos requieren mecanismos de adaptación que hay que estudiarse, porque además son mecanismos de adaptación profundos y que hay que tener en cuenta. Y supongo que habrá que tener también muy en cuenta cómo ayudar, es decir, no excederse a la hora de ayudar porque pueden sentirse precisamente inútiles, ¿no? Exacto, María José lo ha comentado antes muy bien, es decir, la sobreprotección es siempre mala. Entonces, si tú tienes una persona mayor que es dependiente, que necesita de ayuda en determinadas cuestiones, tienes que prestársela, pero no más allá de lo que ella necesite. Entonces, lo que María José comentaba antes, es decir, si yo soy perfectamente capaz de comer solo, ¿por qué me tienes tú que dar la comida? O si yo soy perfectamente capaz de tomar decisiones, de salir, de hacer gestiones en el banco,
¿por qué las tienes tú que hacer por mí? Además que la sobreprotección muchas veces lo hacemos por comodidad. Eso lo hemos observado en 1000 veces que hemos ido a visitar a personas mayores a sus domicilios, lo hemos observado. ¿Por qué se le da de comer? ¿Por qué se le da el vaso? ¿Por qué se le pone una cuña? ¿O por qué se pone un pañal en el hospital o en la casa con lo perjudicial que es? Pues simplemente porque es más cómodo, es más rápido, nos quita. Y es verdad que las cuidadoras, sobre todo cuidadoras, porque mayoritariamente son mujeres, es verdad que están muy machacadas, es verdad que tienen una sobrecarga enorme, es verdad que no tienen mecanismos para relajarse, para descansar, es cierto, pero no solo estoy hablando de cuidadoras, estoy hablando que generalmente cualquiera de nosotros, en nuestro ámbito, muchas veces hacemos esos mecanismos de sobreprotección, incluso con niños, que lo hemos estado hablando, por comodidad, por rapidez y porque pensamos que es menos trabajoso que si nos ponemos a dirigirles o a acompañarles, que es lo que tendríamos que hacer. No suplirlos, sino acompañarlos en eso. Pero supongo que aquí también influye, es decir, primero la persona tiene que asumir sus limitaciones, habrá un periodo de negación, y en ese periodo de negación algunas personas querrán perpetuar la situación, por ejemplo, de estar en casa solas, de soy capaz de hacer esto y a lo mejor no son capaces. ¿Cómo esa situación supongo que planteará problemas, ¿no? ¿Quién entra? ¿Quién decide por esas personas? ¿Los familiares? ¿Hay una tutela, digamos, institucional? Hombre, es muy complicado, esa es la verdad, porque además cada caso es completamente diferente. O sea, entonces no puedes dar una respuesta general. Pero sí es verdad que, bueno, que yo creo que muchas veces las personas cuando envejecemos no somos conscientes de nuestras limitaciones, porque como es un proceso, pues a ti no te resulta chocante. Hasta que retroactivamente no lo ves, ¿no? O sea, a lo mejor cuando tú le haces ver a una persona que antes era perfectamente capaz, pues no sé, de subirse a una escalera y hacer una determinada tarea, y ahora ya no puede, pero en su día a día tú de alguna manera te vas adaptando y te vas acoplando. Entonces, bueno, yo también entiendo que el mejor sitio de una persona mayor mientras pueda es estar en su casa, por supuesto, ¿no? Y a eso quizá volvemos un poco a lo que hablábamos al principio. También la investigación se trata un poco de eso, de buscar recursos y de buscar formas para intentar que esas personas se mantengan en su domicilio con una buena calidad de vida el mayor tiempo posible, porque es mucho más fácil para ella eso y los va a hacer más independientes que si automáticamente decimos, pues, lo que estaba comentando María José, que es más cómodo, pues que me lo llevo a la residencia y allí lo cuidan y allí le hacen todo. Hay momentos en los que ya no queda otra forma de hacerlo, pero mientras se pueda evitar hay que evitarlo. Ahora, incluso dentro de la residencia, si se toma ese paso, que muchas veces es necesario o es inevitable, también esa otra línea de investigación de qué modelo de atención tenemos que tener en una residencia para que la persona mayor siga siendo activa, siga siendo independiente, sigan respetándose sus gustos y sigan respetándose sus derechos. Entonces, esa es la línea que tenemos. Cuando sea inevitable ese paso, ¿cómo tiene que ser esa atención? Hay ahora un modelo, no sé si me ha parecido verlo en la televisión, muy parecido al co-living, ¿no? Es decir, en lugar de ser una residencia, es como una especie de urbanización en la cual las personas mayores siguen teniendo la sensación de que viven de forma independiente, conviven y tienen los servicios allí a su voluntad, ¿no? Sí, eso es un buen sistema, mientras puedas también, porque claro es que llega un momento en que eso tampoco puede ser. Yo sí conozco algunas experiencias de algo similar donde realmente la persona mayor tiene su casa y solamente va contratando los servicios conforme los va necesitando. Es decir, que mientras yo pueda cocinar, voy a cocinar. Mientras yo pueda limpiar mi casa, voy a limpiar mi casa. Cuando yo ya no pueda hacer eso, pues entonces contrato el servicio y en función de eso es como se me va prestando ayuda, ¿no? Pero también ahí entramos en el problema de que a veces las personas mayores consideran que todavía son capaces y ya no lo son. Es decir, claro, que algún tipo de supervisión muchas veces también tiene que existir. El problema no es fácil de resolver, eso es cierto. Y yo creo que volvemos un poco a lo que hablábamos al principio, es decir, son los sistemas los que se tienen que adaptar a las personas. Y no todas las personas mayores quieren lo mismo. Pero el sistema puede entrar en casa, es decir,
vuelvo a preguntar lo que he preguntado antes, es decir, ¿bajo qué parámetro objetivo alguien puede decidir que una persona ya no está capacitada para? Como tal, el sistema puede apoyar soluciones. Por ejemplo, el ejemplo que has puesto antes de las viviendas compartidas, yo lo conocí hace años en Irlanda, que estuve allí y lo conocí, y era juntarse 3 o 4 personas mayores o matrimonios en un edificio más grande, con lo cual ya iban contratando entre todos, porque económicamente se lo podían permitir, si juntaban los ingresos de todos, pues una enfermera X horas, o un fisioterapeuta, o un terapia ocupacional, las cosas que necesitaban. Y funcionaba bastante bien, y eso estaba apoyado desde el Estado, desde políticas públicas, desde políticas que a lo mejor en vez de apoyar, pues otras alternativas, pues apoyan esas. Entonces, bueno, incluirlas dentro de las políticas públicas, al igual que están las subvenciones a las residencias, sí que se puede hacer. Es decir, que el sistema no puede decidir por las personas mayores, pero sí le puede poner otras expectativas delante y estudiar otras expectativas. Hombre, lo que no podemos es dar lugar a las noticias que vemos a veces de personas que se han muerto hace 6 meses y no nos enteramos hasta que el vecino da la voz de alarma. Entonces, eso es lo que hay que evitar por todos los medios. Sí, por muchos de los casos, evidentemente, la persona mayor trata de evitar ser una, entre comillas, carga para su familia y decide a lo mejor aislarse o decide no contar cuáles son sus limitaciones, ¿no? Puede llegar el caso. Sí, pero también tener un registro de personas mayores que viven solas en un padrón no sería tan difícil. Ahí es donde Con yo voy, una alarma, efectivamente, alguien pudiera. Claro. El sistema no puede obligar a esa persona a vivir con nadie, porque hay que respetar los derechos individuales, pero sí puede tener un sistema de alarma o de indicador de peligro en esos casos. Entonces, si lo mismo, si es muy fácil, el padrón existe, en el padrón se ve si una persona vive sola o no vive sola. Si tú tienes un padrón con personas de más de 70 años, sería tan fácil como pasarse una vez al año y hacer una revisión de nivel de independencia funcional, deterioro cognitivo, enfermedades, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo preguntaba. Claro que ¿Judicialmente o legalmente se puede? Yo creo que tener un sistema de alarma y de apoyo, claro que se puede. Que se puede. Pero para entrar en casa y... No, para tener un examen. Tú no vas a entrar a saco a una casa a inmiscuirte en su vida privada, pero lo mismo que hay, que te digo yo, por ley desde la Junta de Andalucía, hay un reconocimiento anual para mayores de 65 años que está aprobado por ley a partir del año 2017, en que una vez al año hay que hacerse un chequeo de no sé qué, no sé cuánto. Pues también podría haber algún tipo de examen de condiciones de vida o de revisión de condiciones que no sea intrusivo. Pero esto es como los servicios sociales, ¿no? Cuando van a las familias para ver cuáles son las condiciones en las que viven. No, pero yo creo que hay diferencias, porque normalmente los servicios sociales es que tú los llamas. Claro. Aquí lo que estamos planteando es que exista eso de manera que de forma sistemática, Claro. de la misma manera que a ti te llega una carta de la Junta de Andalucía o de donde sea diciéndote, oiga, tiene usted derecho a una revisión médica sobre tal tema, ¿no? En el caso de la mujer, cáncer de mama, tiene usted la revisión tal día, su cita para esto. Bueno, pues si yo no voy, el sistema registra que yo no he ido. El propio sistema podrá saber si yo no voy porque lo he hecho por otro lado. Es igual, sí, es igual que la revisión de las bombonas de butano, la revisión de los calentadores. Claro. Tiene usted derecho, perdón, a este tipo de revisión y tal. ¿Usted quiere que vayamos o no quiere que vayamos? Algo así. Te estamos inventándonos ahora mismo la política del futuro, ¿eh? Pero que se puede hacer. Vamos, yo a todos estos políticos que ya están en campaña, que tomen nota, porque lo mismo le estamos dando aquí ideas. Es que por eso pregunto, porque me extraña que no exista algo así. Pero debería de existir. O sea, que el problema... También es verdad que muchas veces, bueno, yo esta mañana lo vi en otro contexto completamente distinto, ¿no? Que muchas veces es verdad que lo urgente te hace olvidar lo importante. Claro. Entonces, a lo mejor pues estamos muy pendientes de determinadas cuestiones y cosas como estas, que además son sencillas, porque las herramientas las tenemos y al profesional lo tenemos, que es simplemente a lo mejor una cuestión de reorganización, pues se podría hacer, sobre todo pensando en las personas que no tienen familia, porque esto que estamos comentando está muy cubierto si la persona mayor tiene familia cerca, pero cuando están solos, pues es complicado realmente. ¿Profesionales dices que hay? Es decir, ¿se invierte lo suficiente?
No hemos dicho que haya suficientes, hemos dicho que hay. No, cuando yo he dicho que hay profesionales me refiero a que hay la gente con la formación necesaria para hacer eso. Pero suficiente no que estén contratados. Exacto. No, en el último estudio que se hizo de ratio fue en residencia, pero la única residencia de mayores en Andalucía fue un estudio sobre 25 residencias que se hizo, lo hicimos en el año 2021, nos lo publican ahora, y en 25 residencias de Andalucía tan solo 3 llegaban a los ratios como tal, los ratios aconsejados, y las 3 eran porque eran de trastornos neurodegenerativos o de trastornos mentales profundos, pero las residencias normales no llegaban a los ratios aconsejados, llegaban a los ratios mínimos obligatorios. Entonces, bueno, y además muchas veces pues con cierta contabilidad un poco con manga ancha, es decir, contad todos en tiempos completos y tiempos parciales, etcétera, etcétera. Es decir, no hay personal suficiente en residencias, porque ahí se junta otra cosa que hay que decirla. Los profesionales sanitarios contratados en residencia ganan muchísimo menos y tienen peores condiciones laborales que los contratados en hospitales, por ejemplo. Entonces, generalmente ahí van los profesionales que están recién acabados, que su primera opción es esa, y en cuanto llevan X tiempo, o les gusta mucho la gerontología, o saltan a otras especialidades más reconocidas. Por lo tanto, tú lo decías al principio, quizás falta educación desde una edad, digamos, inicial, concienciación, también sensibilidad, aunque estemos en el buen camino, pero falta todo ello, ¿no? Yo os voy a pedir ya para finalizar, de alguna forma sí que hemos cubierto, ¿verdad?, las preguntas que teníamos en el guión, pero sí me gustaría, digamos, incidiendo en estas últimas ideas, en estas últimas propuestas, ¿verdad?, que habéis lanzado a través de los micrófonos. Imaginad que pudierais elegir el titular con el que amaneciese mañana en nuestro país o nuestra ciudad en relación a esto. Es decir, ¿qué logro os gustaría que figurase en ese titular en el ámbito en el que estáis trabajando? Aquello que lleváis buscando desde hace muchísimo tiempo, aquello que se puede lograr. Fijaos que os estoy dando tiempo para que penséis. Aquello que de verdad despertaría una sonrisa inmensa por vuestra parte, de decir, bueno, objetivo cumplido, vamos a por otro. Es muy difícil, se me ocurren tantas cosas que ahora mismo tengo un puzzle. No logro dar con ese titular, pero no sé, ¿se te ocurre a ti alguno? No lo sé, pero bueno, yo más que un titular, un deseo sería que realmente pues que lográramos tener un sistema que permitiera que la persona mayor viviera realmente como se merece vivir, en todos los sentidos. Es decir, tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista social, como desde el punto de vista personal. Y que tuviera realmente los recursos a su disposición necesarios para eso. Bueno, las personas mayores celebran la revolucionaria política adoptada en este año, algo así, ¿no? Sí, revolucionaria política en la asistencia a las personas mayores. Pues nos quedamos con esos titulares, ojalá que se cumplan y por supuesto podamos todos sonreír a partir de esa nueva realidad. María José Calero García, ha sido un verdadero placer. Muchísimas Igualmente, gracias. como siempre que compartimos estos ratitos, muchas gracias a ti. Ana Raquel Ortega Martínez, gracias de verdad también. Gracias a ti, Julio. Gracias a José Antonio Ruiz-Eliche, que estuvo en las labores técnicas, y a Roberto Torres. Y a vosotros, a vosotras, a ustedes, oyentes de la radio de la Universidad de Jaén, les emplazo al próximo lunes aquí en Campus, panel de expertos y expertas. Que sean felices. Donde la ciencia es arte, donde la investigación es divulgación. Panel de expertos y expertas en Unirradio Jaén.